puro mérito. Lo de arriba ya conoce mi propósito. A propósito utilizo el beat de piso para este impulso sónico. Yo en mi condición de Ahora sí, alcohólico. arrancamos la segunda hora de este programa que les acompaña todos los viernes. Muchas gracias a la Cooperativa Granjera del Sud que me trajo hasta la comunidad ferroviaria un maple de huevos agroecológicos. Pueden hacer sus pedidos todas las semanas. No tengo el teléfono acá, pero ya lo difundiremos. Sí. Y bueno, de paso bancan la economía popular. Lo adelantábamos por redes. Mañana se cumplen 101 años de la masacre de Napalpí. Y para charlar de esto tenemos el gustazo de tener acá en el estudio Emilio Escamaitacuri a Francisco Mora, licenciado en Antropología, integrante del colectivo Guías y becario doctoral del CONICET, alias Pancho. Sí. Así que, ¿cómo andás? Muy bien, Sol, gracias por invitarme. Gracias por venir acá. Y bueno, un poco arrancar charlando sobre esto, sobre qué fue la masacre de Napalpí. Bueno, la masacre de Napalpí fue uno de tantos acontecimientos por el estilo. Algunos antropólogos han denominado como masacres del olvido, que tuvieron que ver con la anexión de enormes porciones de territorio ocupado por poblaciones indígenas dentro, digamos, de los límites del territorio nacional argentino. En concreto también tuvo que ver con la construcción de una base de proletariado obrero, digamos, de muy baja, muy barata, digamos, que sí. sustentó grandes emprendimientos capitalistas en el norte principalmente, pero también en Pampa y Patagonia. En este caso tuvo que ver en concreto con una serie de transformaciones que atravesaron esas poblaciones que eran actualmente conocidas como COM, como COIT, que habitaban en una reducción administrada por el Estado Nacional que se llamaba Napalpí. Había otras, estas estaban en el territorio de Chaco, y había otra más que estaba en el territorio nacional Formosa, que era la reducción de Muñiz, donde también había indígenas COM y Piragá. Pero en esta particular, que se había fundado en 1911, tratativas del gobierno nacional y del territorio nacional del Chaco con algunos caciques, entre ellos el cacique Caballero, un cacique conocido, digamos, con muchos seguidores en Chaco. En concreto, esta masacre se da en un contexto económico específico y social. Estas comunidades ya estaban, digamos, podríamos decir, adaptadas a cierta presencia del capitalismo en el norte argentino, por lo cual, en general, lo que hacían era intercalar estacionalmente el trabajo asalariado, entre comillas asalariado, en la zafra tucumana o salteña, y un sustento más bien basado en las prácticas tradicionales de cacería y de pesca del monte chaqueño. Eso en el año, digamos, durante 6 meses participaban de las cosechas a 500 kilómetros de sus casas, y después volvían a la reducción a seguir trabajando. Lo que se inserta en ese momento, en la década del 20 en Argentina, es la producción algodonera. Y en concreto en Chaco, es una política que impulsa el gobierno nacional porque observa que en Norteamérica hay un aumento del precio del algodón internacional, digamos, para poder comercializarlo, y aprovechan una sequía que hay en Estados Unidos para incorporar eso acá y ver si le podían sacar un poquito de dinero. En concreto, el que maneja la exportación de eso fue la Bunge y Born, que manejaba no solamente el comercio, sino el pesaje del algodón y todo el trayecto desde que se sacaba hasta que se exportaba. Los indígenas entonces comienzan a trabajar en el algodonal, digamos, cuando no estaban en la zafra,
Y lo que pasa en 1924 es que el gobernador del Territorio Nacional de Formosa, de Chaco, lo que hace es impedir la salida de estos indígenas hacia la zafra para mantenerlos trabajando en el algodón alto del año. Eso es lo que se sabe. Lo que se piensa es que, bueno, eso derivó en una serie de manifestaciones que confluyeron con otro tipo de reclamos, que incluyen también, digamos, una serie de movilizaciones de tipo más bien religiosa dentro de la misión, a lo que el Estado responde con una masacre sin precedentes. Se estima que hay aproximadamente entre 1.000 y 1.500 víctimas de la represión, en la cual participa el ejército y parte de un regimiento de gendarmería. A partir de ese evento, que se encolumna con otros muchos previos y posteriores, lo que hay es un proceso de militancia y de memoria de las comunidades indígenas, en conjunción con algunos sectores de la iglesia que mantienen, digamos, eso como una especie de bandera, hasta que, bueno, los últimos 15 años se encamina un proceso de investigación con algunos grupos antropólogos y historiadores que colaboraron en esa causa en particular, y con la apertura de una nueva causa judicial, porque en su momento había habido una causa judicial de encubrimiento de los crímenes originales, entre los cuales participó un conocido antropólogo alemán, que era director de la división de antropología del museo, Adolf Lehmann-Nietzsche. A partir de los trabajos de estos antropólogos y de la militancia principalmente de las personas que se agruparon en la Fundación Napalpí, en Chaco, una ONG, asociación civil, que militó el tema y que impulsó la causa judicial, se pudo llegar a eso, a hacer una causa judicial donde que asumió la forma de un juicio por la verdad, donde no hay un imputado físico, porque pasaron prácticamente 100 años. Pero donde pudieron dar su testimonio algunos sobrevivientes y sus descendientes. Bueno, es el caso de Rosa Grillo, que fue muy conocida. Sí, claro, que fue la última. Que es la última, ¿o no? Sí. Que ya era una niña cuando pasó. Claro. Pero bueno, a partir de eso se pudieron reconstruir una versión alternativa de los episodios de violencia, lo que habilitó también, digamos, la posibilidad de realizar una excavación en búsqueda de las fosas comunes donde se supone que estaban los restos humanos. Eso lo encabezó el equipo argentino de antropología forense, pero no dio resultados positivos hasta el momento. No, la verdad, desconozco si siguen trabajando, pero era una excavación importante. Bien. Bueno, hay una cuestión ahí muy, muy interesante que tiene que ver con cómo se sigue sosteniendo viva la historia de ese pueblo, ¿no? De esa masacre, como para trasladarla. Vos dijiste, bueno, ahí empezó la fundación a hacer un laburo que ¿en qué consistió? En ir recuperando esos testimonios. Sí, en concreto el trabajo de Juan Chico, y en parte, en general, digamos, fue el que impulsó eso, hoy fallecido hace algunos años, durante la pandemia de COVID. Pero él se encargó, sí, de recolectar en gran medida esos testimonios que son retazos, son memorias, son también relatos sobre la memoria de alguien que estuvo. En el caso nuestro de guías trabajamos con una causa que es incluso previa, que es del siglo XIX, y que lo hace tal vez aún un poco más difícil, pero digamos, tenés que reconstruir con diferentes vetas, digamos. Una veta importante es la documental, de archivo, que tiene sus propias estrategias para hacerse, que también tienen que ser un poco artesanales porque tenés que ir viéndolas en el momento. ¿Y el archivo que es archivo del Estado? Pues digo, no sé. De todo un poco.
Sí, en general, en este caso, en Napalpí, por ejemplo, en ese momento era territorio nacional. Entonces, toda la documentación producida en ese lugar dependía del Poder Ejecutivo. Entonces, eso por ahí es más sencillo, entre comillas. Claro, Entre porque además muchas debe ser- comillas. Sí, Porque la entidad que recopila esa documentación es el Archivo General de la Nación. Entonces, ahí ya tenés un tilde que puedes tachar. Ahí puedes ir a buscar cosas. Como intervino la justicia en su momento, lo que se hizo desde el equipo de investigación fue trabajar con este legajo judicial de encubrimiento de la causa, que tenía documentación y testimonios, por ejemplo, de los milicos, de los que hicieron la represión. Y después tiene que hacer un trabajo de deconstrucción del propio discurso institucional para encontrar dónde el discurso pone sus silencios, dónde está mintiendo, dónde está ocultando, dónde está omitiendo, y a partir de eso, bueno, volver sobre los otros indicios y huellas que puedes ir reconstruyendo. En el caso nuestro también es así, pero tenemos también una buena cantidad de documentos que provienen de la administración eclesiástica, del lugar donde sucedió la masacre, porque era una misión administrada por franciscanos, entonces hubo que trabajar con archivos de los franciscanos. O del ejército también puede ser, si intervinieron las fuerzas militares. En nuestro caso es así que tenemos que incursionar en ese aspecto. Hoy un poco más difícil porque, por ejemplo, desde el Ministerio de Defensa se desarticuló toda el área de derechos humanos y trabajo sobre la memoria, entonces ya no hay un acceso tan sencillo a eso. Y incluso, no sé, pienso incluso hasta en el Archivo General de la Nación, ¿no? O qué puede pasar con todo eso que está ahí recopilado en manos de este desquiciado. La veo más difícil, pero Sí. porque el Archivo General de la Nación tiene a sus trabajadores que están muy organizados. Bien. Sí. Y hay una tradición, digamos, importante en torno a la conservación, y hay un discurso institucional fuerte que por más que pueda cambiar un poco la retórica de quién está a cargo, está difícil llegar avanzar. a eso. Hay un trabajo muy importante, es muy serio el lugar. Pero sí, en otras áreas donde, bueno, por ahí son más nuevas, tal vez el Archivo General de la Nación es de las primeras instituciones nacionales. Mira. 1820 se crea. Claro. Bastante, no pensé que eso. No, es un pilar de nuestro Estado nacional. Digamos. Claro. Sí. ¿Y a qué se debía esto de las diferentes masacres? ¿Tenía que ver justamente con la imposición de un modelo económico? Y uno podría verlo de esa manera, en parte, ¿no? Sí, como la imposición del modelo económico. Pero para que sea posible matar a tanta cantidad de gente, hay que tiene que estar en curso, digamos, otros procesos, ¿no? Y que me parece que con todas estas investigaciones que son, digamos, incipientes en muchos casos, donde ahora se empieza a evaluar más, por lo menos en antropología y en historia, con un espíritu más crítico y con más seriedad y más sistematicidad, todo lo que es de la campaña del desierto para acá, digamos, de 1869 en adelante, tanto hacia la Pampa y la Patagonia como hacia el Chaco. Me parece que lo que se puede ver, por lo menos hasta ahora, es un gran proceso de discursivamente, desde el Estado, de deshumanizar a una población, y que tiene sus expresiones concretas e institucionales en el Estado. Digamos, el Museo de Ciencias Naturales en La Plata es una expresión de eso, en el sentido de que deshumaniza en tanto convierte a estas personas en objetos, en el caso de los indígenas que fueron a parar a sus colecciones, muchos provenientes de las campañas del desierto, no porque fueran asesinados en las campañas, en los que algunos fueron asesinados en las campañas, sino como, por ejemplo, en el saqueo de cementerios y chenques en la Patagonia. Todos esos restos fueron a diferentes colecciones. Por ejemplo, en el caso de ese tipo de campañas, hay toda una circulación de personas que van desde sus poblaciones de origen a campos de concentración, de campos de concentración a casas de familia o al museo.
En el caso de Valcheta o de Martín García son claramente esos casos. Entonces, hay un tratamiento, digamos, institucional que transforma desde discursos a prácticas concretas que tienen que ver con la producción de un genocidio, que es en concreto eso, digamos. Para lograr procesar de esa forma a tanta cantidad de personas, tenés que operar, digamos, con la premisa de que no son iguales a uno. Y eso tardó mucho tiempo en desarmarse, digamos. Incluso uno podría preguntarse si esas prácticas se desarmaron o en qué medida también estuvieron activas durante todo el siglo XX hasta, bueno, un segundo genocidio, podríamos decir, la última dictadura militar. Sí. Bueno, pensaba en la masacre de Napalpí, que es digo, muchas de las víctimas incluso, no sé si víctimas o las primeras víctimas, siendo mutiladas, ¿no? Y exponiéndose, digo, sus partes como un trofeo de guerra y esto, una cuestión hasta disciplinadora. Igual, esa matanza que se hace desde un avión... sí, el avión fue más bien operativo para terminar, claro. Ese avión era de reconocimiento. Ahí va. Pero hay una cuestión ahí que es muy específica de cómo se reconstruyen esos hechos, pero a mí me traía mucho la imagen de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Palestina, de esto de gente yendo a buscar comida, pues entiendo que fue como una emboscada, básicamente, ¿no? El relato indígena que cuenta de que desde el avión tiraban caramelos y que como ellos tenían hambre fueron a buscar los caramelos y ahí lograron. Los masacraron. Los emboscaron y los mataron. Sí, sí. Es como, digo, similar, ¿no? Y es un poco esa operatoria que decís, ¿no? Bueno, de un proceso de deshumanización que termina básicamente legitimando, entre comillas, o por lo menos sí, por lo menos para su discurso, el nivel de masacre y de matanza. Y hay todo un proceso también de lo que es digamos, transformar las condiciones de vida de estas poblaciones, ¿no? Desde, digamos, sus formas más bien tradicionales de subsistencia, ligadas a una gran movilidad por un espacio amplio donde se controlan diferentes espacios concretos de consecución de alimentos, donde tienen cierta autonomía en el movimiento, a un progresivo arrinconamiento y a su reducción en espacios cerrados, cosa que nunca habían experimentado, digamos, durante los 300 años previos de presencia europea colonizadora en América. Entonces, ese es un cambio importante que también modificó, digamos, podríamos decir, sí, las personas se adaptaron, pero fueron forzadas a adaptarse en ese sentido. Y me preguntaba si en realidad tenía que ver con la imposición de un sistema económico. Yo creo que en ese momento el capital argentino en crecimiento y en expansión vio en esas personas la posibilidad de apoyar, digamos, de la forma más eficiente y barata, su crecimiento. En concreto, el crecimiento industrial de la industria del azúcar y del algodón, en concreto. Después fue cambiando eso. Y algunos antropólogos dicen, bueno, fue una población que, por ejemplo, cuando no se la necesitó más, se la desempleó, no había problema. Y cuando se la volvió a necesitar, cuando otro tipo de emprendimiento empezó a crecer, bueno, se las tomó de nuevo y así. Digamos, una población que cada tanto es marginalizada de forma compulsiva y otra vez vuelta a tomar como mano de obra. Por ejemplo, una de las cosas que se recuerda, o cómo se ordena el pasado de las poblaciones con las que trabajamos, hay una primera conquista que tiene que ver con justamente la destrucción de las formas tradicionales de subsistencia y de vida, y una segunda que tiene que ver con, una vez transformadas esas formas, la vuelta a la expulsión nueva, digamos, renovada de esas formas que les fueron enseñadas. Por ejemplo, con la introducción de la maquinaria agraria para la cosecha de algodón. Ahora ya no necesitan para el algodón, no podemos hacer nada. Ahora vivimos de changas del municipio. Claro. Bueno, para quienes se están sumando, estamos hablando con Francisco Mora, antropólogo, integrante del colectivo Guías y becario del CONICET, a causa de, bueno, mañana se cumplen 101 años de la masacre de Napalpí.
Yo tengo una pregunta, pero antes voy a traer un comentario del chat. Julián Trovero dice primero que es muy interesante todo y te dejo una pregunta. Y dice, ¿cómo ves la producción de discursos actuales del Estado Nacional respecto a estas masacres del siglo XIX y siglo XX, y principios del siglo XX? La del Estado Nacional actual, Sí. yo diría que es como, no, o sea, no lo dice, ¿no? Pero digamos, creo que encuentra en la campaña del desierto y sobre todo en la figura de Roca como alguien a reivindicar, alguien que está siendo atacado y que el hijo de Grobo Patel está como muy en esa onda de reivindicar a Sí, Roca, porque bueno, sí, está bien, creó el Estado liberal, entonces las instituciones que conocemos y que hicieron en la Argentina son esas. Pero también están otras que son, la Argentina también es el genocidio de los pueblos indígenas para la construcción del Estado Nacional. Claro. Son las dos cosas al mismo tiempo. Sí, Bien. Y ese Estado, el Estado actual, creo que encuentra en ese relato, se siente muy cómodo, digamos. Sí. Sí, no, yo te iba a consultar, más volviendo al caso de la masacre tal vez de Napalpí. Bueno, recién reconstruyes un poco cómo se hizo este proceso de juicio por la verdad. Preguntarte si crees que, bueno, este juicio que, bueno, culminó el año pasado, si no me equivoco, si crees que esto también está incentivando a poder llevar a juicio otras masacres similares o que también podamos conocer más sobre otros escenarios distintos que han pasado en nuestra historia y que tal vez han quedado borrados. Yo creo que sí. Obviamente todo tiene su origen en los juicios que todavía están, digamos, los haciéndose genocidas, claro. sobre los Bueno, genocidas. Que de hecho en muchas provincias todavía se están iniciando. Y esto viene a ser parte de la misma estrategia, me parece, que bueno, algunos como militantes la tomamos, intentamos replicarla porque entendemos por ahí, me parece que como que ese tipo de justicia encontrada en estos procesos es algo que está bueno poder replicar para otros. Y en el caso indígena, sí, en Santa Fe, por ejemplo, nosotros lo presentamos para una masacre en 1887, en San Antonio de Obligado. Logramos hacerlo también para una masacre en 1904 en San Javier, que es otra localidad que era también una misión indígena fundada en el siglo XVIII. Y tiene su réplica, si no me equivoco, también para lo que fue la Patagonia Rebelde, la masacre en el sur, creo que tiene su réplica también, no sé en qué estado estará, la verdad, es judicial, pero me parece que sí, que hay otros eventos que se pueden ir problematizando más allá de que no llegues a la instancia de meter en cana al culpable, digamos, de eso. Pero sí, el proceso en sí me parece que es reparador para todos los implicados, y las sentencias en general contemplan o intentan contemplar una reparación y una serie de medidas institucionales que lleven desde el Estado a generar acciones concretas. Por ejemplo, en el caso de Napalpí es con las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad ahora se forman en el proceso judicial de la masacre de Napalpí. Tienen que conocer los pormenores del accionar policial y Claro. militar de ese momento. Mirá. Increíble. No, y yo supongo que serán lugares de resistencia frente a esto, frente a un discurso quizás oficial que bueno, que hace una reivindicación de la masacre del genocidio. No sé si siquiera lo nombra, ¿no? Pero sí como reivindica a quienes ejecutaron eso. Bueno, se la jugaron más igual el año pasado con el video ese institucional de la última dictadura. Ah, sí, La- obvio. Claro. Sí, ahí la verdad, hicieron- ¿no? Hablando de... también. Porque por ahí el tema de las masacres indígenas todavía no está tan instalado, podríamos Claro, decir, no es más sí, difícil. Pero con ese tomaron una posición concreta. La verdad, bastante complicada. Sí. Sí, bastante. Pero bueno, quizás ahí como para nombrar, bueno, sos parte del colectivo Guías, bueno, que nos comente un poco la historia de ese colectivo, en qué contexto surgió y bueno, en qué está trabajando actualmente.
Bueno, el colectivo Guías es un colectivo originalmente de estudiantes de antropología. Se fundó en el 2006, antes de que yo fuera estudiante de antropología, debo decir. Lo fundó Fernando Pepe con otros compañeros en la Facultad de Ciencias Naturales. Se encargó en su momento de militar en torno a la exposición de esos restos humanos de pueblos originarios en el museo. Eso llevó a justamente su retiro. Y también a militar la devolución de algunos de esos restos a las comunidades que los han reclamado. Para ese momento se habían realizado 2 restituciones de restos humanos. Una, la del cacique Nacayal, de sus restos óseos, y otra de Mariano Rosas, cacique Ranculche, de La Pampa. A partir bueno, nosotros consideramos que a partir de la militancia del colectivo Guía se pudo visibilizar mucho otros casos importantes. Eso después se cristalizó en la construcción de un área específica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas destinada a las restituciones de restos humanos, que trabajó durante la última década y media en restituir restos, no solo ya del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, sino de otros museos que se adecuaron a esa normativa, que dice, bueno, si hay un pedido de una comunidad que tiene que recuperar o piensa que está relacionada con los restos que están en alguna colección de algún museo, puede hacer el pedido al INAI y el INAI gestiona la restitución. Últimamente se han hecho otras restituciones este año de una colección privada en Rafaela que tenían. Claro, porque un además montón eso con eso que decías, bueno, se los llevaban a los museos o terminaban en como esclavos, trabajadores de las familias ricas. Sí, en muchos casos dentro, digamos, de estas relaciones, sí, sí, que originalmente eran pensadas como más de vasallaje, digamos, o digamos, de cierta posesión sobre el cuerpo del indígena. Pero también está esto que es más singular todavía, que es que las personas pasaran a formar parte de las colecciones de museos, eso ya habiendo estado en el museo trabajando, ¿no? Vivos. Es todo algo bastante particular que no podría decir que se haya dado en otros lados, digamos, y acá sí, en nuestra ciudad. Mira, particularmente, sí. Después está siempre el argumento que te dicen, bueno, pero eran las cuestiones del contexto histórico de ese momento. Hacer genocidios estaba de moda. Claro. Básicamente. ¿Y cómo se rebate eso? Bueno, es por una ejemplo. buena, claro. Bueno, en ese momento también había voces en contra, eso es lo primero que se puede decir. Excelente. Por ejemplo, el diario El Día denunció esas inhumaciones ilegales de indígenas, porque incluso en ese momento uno tenía que registrar que alguien se moría. Claro. Sí. Lo hacía la iglesia Cosas primero, básicas. después lo empezó a hacer el Estado, justamente en esa década. Y bueno, algún médico tenía que certificar la muerte de esas personas, que nos pasó. Eso tenía que estar escrito en algún lado, tenía que haber un registro. Se denunciaba la muerte, incluso el diario La Nación, de Mitre, denuncia crímenes de lesa humanidad. Mira. En diferentes momentos. Así que estaban contemplados. Y había otra serie de reglamentos adicionales que contemplaban, digamos, lo que se podía hacer, por ejemplo, en un campo de batalla y lo que no. Claro, sí. Para el que quiera, digamos, pensarlo como una confrontación. Claro, una confrontación así de mano a mano. Claro. Y hubo, y me imagino, ¿no? Pero lo sabrás vos, mucha reticencia por parte de los museos, de eso, de ceder, porque también es parte de lo que exhiben, de lo que exhibían, de sus muestras y demás. Sí, hoy ya no es legal exponer restos humanos, a menos que haya una autorización o esté, digamos, debidamente justificado. Por eso hay ciertas cuestiones que son polémicas en algunos museos. En un principio sí, lógicamente hay cierta reticencia a devolver, sobre todo porque muchos antropólogos han considerado, no es lo más común, pero que
se busca cierta identificación entre el resto que se reclama y las poblaciones actuales. Y eso es ciertamente difícil de probar y hay que ver, digamos, cuáles son los criterios para ese otorgamiento. Entonces muchas veces algunos argumentos rondan esa cuestión. Algunos llegaron a pedir, por ejemplo, pruebas genéticas, cosa que a veces no se puede hacer tampoco con los restos que hay. Entonces lo que el INAI propone es que el que puede pedir y recibir los restos es la comunidad que está en el territorio y la que puede probar algún tipo de emparentamiento con esas personas. Pero la presencia en el territorio es un criterio que es válido. Digamos, la continuidad comunitaria, identitaria, es la que lo recibe en el lugar de donde ese resto proviene. ¿Y cómo se hace el laburo? Porque primero tiene que haber como un estado o algo que se da a conocer, cómo llega ese trabajo a las comunidades que pueden decir, che, podemos recuperar los restos de nuestros ancestros. Sí, hay un registro de esos restos, pero no todos eso hay que hacerlo museo por museo, debería hacerlo cada museo, no está completo. Algunos museos proveen esa información, otros no. Hoy ya las excavaciones arqueológicas funcionan de otra manera, entonces tienen casi una excavación, por ejemplo, encuentra restos humanos y los quiere retirar del lugar, tiene que tratarlo con la provincia. En ese caso, en el caso de retirarlo de la provincia, tienen que volver a la provincia y terminar en un museo de la provincia y eventualmente será restituido a su lugar. Pero en el caso de los que ya están en colecciones, sí, hay inventarios que algunas comunidades conocen y otras no. Sí, no están ordenados, la verdad, pero eso requeriría el trabajo más sistematizado, con más presupuesto, con más personas. El área de restituciones ahora ya no existe porque fue absorbida por otras áreas del INAI. El INAI está bastante, digamos, actualmente en stand-by. Los programas grandes que funcionan, que son los de el RETESI, que es el Reglamento Territorial, y el registro de las comunidades, también necesitan presupuesto para funcionar, y hoy, digamos, justamente es el proceso contrario, es desalojar comunidades de lugares donde ya habían sido autorizados a habitar, donde se les había reconocido no la propiedad, porque eso es una deuda que tiene el Estado, pero sí la ocupación de los lugares. Sí, me imagino que no debe ser una situación muy sencilla, porque bueno, creo que además, como vos decías, hay como un consenso, o no, quizás no, o se está queriendo resquebrajar, pero lo que fue la última dictadura se estaba empezando a reconstruir quizás más toda la cuestión de la historia de los pueblos originarios en la Argentina, de toda esa reivindicación, y bueno, hoy vamos un poquito para atrás. Pasa que es complicado porque vas como a los orígenes del Estado moderno argentino. Entonces, es difícil discutirlo. Más allá incluso de que estés como a favor, digamos, de todo este tipo de políticas, bueno, de repente, estás discutiendo con las bases del Estado Nacional. Tenés que pensar en realidad cómo querés un Estado que no esté basado sobre esos pilares. Por ejemplo, la incorporación de esos territorios, que muchas veces terminaron en manos de pocas familias. ¿Cómo lo volvés a tratar? Porque tenés que ir contra la propiedad privada, que fue una propiedad en todo caso apropiada, pero antes, que está ahora respaldada en todo lo que es el sistema legal argentino construido después. Es un trabajo de desconstrucción que es muy... que va muy a las bases de lo que hoy consideramos que es jurídicamente el Estado Nacional. Pero que Milei por lo menos se planta, o sea, se para en esa base. Si yo quiero discutir una refundación o refundar el Estado, volver a esas bases, como hay una cuestión. Si él pudiera, volvería a la Constitución del 53, sin duda. Sí. Claro, sí, eso desde ya. Pero bueno, sí creo que forma una parte de esos
debes que incluso, digo, más allá de... que ha tenido los procesos populares, incluso que han sido más de avanzada derecha, termina siendo uno de los grandes debes. Sí. No sé, pienso quizás algo muy propio, pero la primer presa política del macrismo que sigue hasta hoy en día es una mujer originaria, es Milagros Sala, ¿no? Sí. Y ahí hubo un proceso de construcción de poder popular con una identidad muy fuerte de lo indígena y de todas las ceremonias, incluso hasta en la educación que se planteaban, que bueno, hoy se barrió por completo. Incluso esto lo sabrás vos más, pero también hay como formas de reivindicar lo indígena, ¿no? Porque una cosa puede ser más lo ceremonial y lo de color y como una cuestión más folclórica que con esto propio, que es decir, bueno, discutir las bases de qué Estado queremos. Uh-huh. Son las dos cosas, me parece igual. No dejaría de darle bola a lo ceremonial, porque de repente es importante en general para todas las comunidades. También hay que ver, esto es una gran diversidad, digamos, tenés comunidades que son evangelistas, por ejemplo, y tal vez uno no es religioso, entonces no entiende esa vinculación y la tiene que entender por otro lado, pero de repente están presentes ese tipo de discursos y de formas de habitar. Y después sí está esto, sí, y bueno, ¿qué hacemos con la tierra? ¿Qué hacemos qué derechos van a tener estas personas? ¿Cómo van a ser representadas en el Estado? Recién hace poco se organizó el primer partido indigenista, uno de los primeros partidos indigenistas en la historia argentina, que en Santa Fe se hizo para esta elección de constituyentes. Sí. Del proceso de cambio de constitución de Santa Fe se presentaron, digamos, un partido indigenista. Tienen que estar también organizados entre los pueblos, claro, para poder hacer un frente más sólido y poder plantear esto con más seriedad. Nosotros, antropólogos, podemos ayudar, pero no podemos protagonizar. No, obvio, desde ya. Incluso pienso en este contexto en donde otra vez se vuelve a construir el mito de esa Argentina solamente construida por la inmigración europea. Bueno, eso es muy fuerte, y no es fuerte solamente en el discurso institucional de derecha. No, es algo que claramente lo tiene. La clase media, la escuela lo toma, aunque la escuela también se permeó bastante de lo indígena, eso es verdad. Pero bueno, es difícil discutir eso. Venimos de los barcos. Claro, cuando el presidente te dice eso, sí. Los brasileños son monos. Claro, es como... Está difícil, Dale. compañero. Compañero, fíjese que quizás no es la línea. Sí, que sí recuerdo, más allá de, el comentario ese que todos recordamos, que, no sé vos qué pensás de si tuvo sentido o no, si aportó o no, pero que en el último censo, se hacía una consulta a la población sobre, si creían y sabían, primero si sabían, si tenían raíces indígenas, que también recuerdo que lo importante era marcar más allá de que, que seamos sinceros con el no sé incluso, que muchas veces tal vez hay, claramente hay gran parte de la población argentina que, no sabemos si tenemos o no raíces indígenas, pero que fue un censo que por lo menos hizo esa pregunta y que creo que fue tal vez interesante como para pensarla. No sé si... El censo de 2010 también tenía... ¿Sí? Porque recuerdo que... Adscripción indígena. Sí. Sí, de esa forma se pudo hacer un censo más correcto que el INAI utilizó para poder hacer los relevamientos. La verdad no sé cómo salió el último censo, ¿no? Sí, me fui a cualquiera de golpe, me acordé con... No me puse no me descargué el Excel. Hay gente que se puso a viciarlo, pero sí. No, yo no. Bueno, Pancho, Francisco Mora, así para la formalidad, te agradecemos por haberte acercado, haber venido acá hasta Tolosa a contestarnos muchas de estas preguntas, sí. También, enseñarnos
mucho sobre, bueno, todo este laburo que hacen, sobre, bueno, piezas de nuestra historia que digo que hay que traer continuamente al presente, y bueno, ya habrá otras oportunidades para que... Bueno, será un placer también venir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Francisco Mora, licenciado en Antropología, integrante del colectivo Guías y becario del CONICET. Va a quedar cargada la entrevista en Trinchera TV, así que nosotros nos vamos a escuchar un tema. Sí, nos vamos a escuchar un tema, pero quédense que todavía nos queda un rato más de programa. Si no creyera en la